Amigo José Luis, ¿cómo fue lo que me dijiste la otra vez de que si uno podía llevar el ritmo con el pie, uno podía, no sé, solucionar problemas de matemáticas? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que quizás las matemáticas como forma de pensamiento debe ser una de las áreas con más mala prensa que existe. De hecho, si uno le da a escoger a un grupo de personas de distintas edades qué le gustaría estudiar en un taller próximo que vamos a hacer gratuito, música, deporte, matemática, yo creo que una mínima parte escogería matemática porque en general se asocia matemática a cosa difícil, a cosa impracticable, a un ejercicio que te va a exigir más allá de la cuenta. Quizás preferirían correr una maratón que enfrentar la matemática o algún proceso matemático. Sin embargo, y de hecho, si tú estás en una sala de clase de variopinto tipo de personas y preguntas quién de los que están presentes se sienten o se consideran malos para la matemática, la mayor parte de las personas levantan la mano. Se consideran malos para las matemáticas. Y es porque piensan que no tienen capacidades que otros más elevados sí tienen. Y ese es un error, porque la verdad es que no existe ese concepto de que somos malos para las matemáticas. No existe. Las matemáticas son connaturales a nuestra naturaleza. Es parte de nuestro software, por decirlo de cierta manera. Así como respiramos, como nos alegramos, como nos reímos, como interactuamos, también tenemos habilidades matemáticas que se pueden manifestar en el momento menos esperado, y ahí están presentes porque son habilidades que nosotros tenemos y que por la forma en que se enseña las personas tienden a rehuirlas y se adormecen, pero son habilidades que están ahí presentes. Y la razón básicamente tiene que ver porque a veces las personas, sobre todo cuando eran niños, tuvieron malas experiencias en la forma en que aprendieron esta disciplina y se les enseñó mal. Yo recuerdo cuando quería aprender a conducir, ¿ya? Salí con mi papá en el auto y mi papá me dijo, siéntate en el volante. Y me senté en el volante, esperando la siguiente instrucción. Y él me dijo, acelera, ¿qué estás esperando? Pero no me dijo que tenía que acelerar. Aceleré y el auto no se movió. Pero tienes que pasar el cambio. Pero tampoco me dijo que había que pasar un cambio. Traté de pasar el cambio y sonó feo. Pero tienes que primero poner el embrague. Bueno, el punto es que él pensaba y daba por asumido cosas que no necesariamente tienen que estar asumidas. Y por lo tanto, aprender a conducir fue una experiencia difícil. La Lo mismo, tortura. lo mismo sucede con las matemáticas. Yo sostengo que aprender matemáticas se reduce a simplemente aprender la técnica en forma correcta, en la manera correcta, en el instante correcto. Si yo pregunto a un grupo de personas, ¿quiénes de los que están presentes saben dibujar? Pocas personas levantarán la mano. ¿Quiénes se consideran malos para dibujar? La mayoría van a levantar la mano porque no saben dibujar. Y sin embargo, aprender a dibujar es súper sencillo. He aquí una técnica, y es para llegar al tema de las matemáticas. Si yo le digo a una persona, dibuja esta silla que te estoy mostrando, la persona va a empezar a dibujar. Pero quien dibuja es el hemisferio derecho, que es un hemisferio artístico, abstracto, que se maneja con las metáforas. Es un cerebro dócil y sensible. Pero mientras está dibujando, su cerebro hermano, el cerebro izquierdo, que es su cerebro racional, práctico, aterrizado, le va a hablar y le va a decir, así no son las sillas. Es como el hermano pequeño que hace un dibujo, trata de hacer un dibujo hermoso, y viene el hermano grande y le dice, eso que estás haciendo no es una silla. Entonces el cerebro que es más tímido, el cerebro derecho, empieza a dudar de lo que está haciendo. De lo que Son, está son observando. casi como el Caín y Abel de la Es mente. como Caín y Abel de la mente, exactamente. Entonces, he aquí la técnica. Si tú quieres dibujar y te sientes que eres malo para el dibujo y quieres hacer una silla, dibujar una silla, hay que callar al hemisferio izquierdo. ¿Y cómo se calla al hemisferio izquierdo? Sacándolo de la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la imagen de la silla y dar la vuelta. Con las patas hacia arriba. Exactamente. Sacarla del contexto natural del objeto y empieza a dibujar. Y cuando el cerebro derecho empieza a dibujar, el cerebro izquierdo va a quedar pensando, ¿y esto qué es? Y no lo va a interrumpir. Una vez que terminas el dibujo, lo vuelves a la posición normal y te vas a sorprender la calidad del dibujo que tú has hecho. Qué bonito. ¿Qué es eso? Técnica. Técnica. O sea, no existen personas malas para el dibujo, solo existen personas que no manejan la técnica adecuada.
Si yo pregunto, ¿quiénes de los que están presentes en una sala de clases saben cantar? Probablemente uno o dos o ninguno levante la mano. Y si, sin embargo, yo les pregunto, ¿quiénes de los que están presentes se consideran malos cantantes? Probablemente todos levanten la mano. Y la verdad es que la capacidad para cantar está en todos nosotros. Todo depende de la técnica. Todo depende de la técnica, que se enseñe bien la técnica. De hecho, cuando tú estudias actuación, parte del currículum de la actuación es aprender a cantar. Pero yo estudié actuación para representar un personaje, no para cantar. Pero parte de tu proceso de aprendizaje tiene que ir con cantar. ¿Y por qué cantar es tan importante? Porque te enseña a respirar adecuadamente. La mayoría de nosotros no sabemos respirar. Y uno dirá, pero ¿cómo no sé respirar si lo hago desde chiquitito? Lo que pasa es que uno tiende a respirar en forma inadecuada y se tiende a cansar. Esta es la técnica. Uno debe respirar con el diafragma, porque el diafragma es un músculo poderoso que es capaz de poder hacer que los pulmones se llenen de aire. Pero como no tenemos la técnica, respiramos con las costillas, con los intercostales, que son músculos débiles, terminamos cansados. Corremos y nos agitamos y terminamos cansados. Estamos haciendo un discurso y a la mitad del discurso nos fatigamos y nos cansamos y no somos capaces de llegar hasta el último asiento en la audiencia porque no manejamos la técnica. Entonces, para que sea más fácil, uno tiene que aprender a respirar de la misma forma como respira cuando uno está acostado. Cuando uno está acostado, es el diafragma el que hace el trabajo. De la misma forma, uno tiene que aprender a respirar de pie. Pues bien, si uno hace esto, uno puede llegar con su voz hasta el último asiento sin necesidad de tener que usar gritos ni micrófonos especiales para ese efecto. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Técnica. Lo que se necesita es una técnica. Y lo mismo para aprender a andar en bicicleta, para aprender a jugar ajedrez, para aprender a hacer un software y también para aprender matemáticas. En el fondo, ¿qué es lo que se necesita para aprender matemáticas? Una técnica y alguien adecuado que te enseñe esa técnica. Que te enseñe el procedimiento y te revele el secreto escondido de cómo funcionan los números, cómo funcionan las ideas, cómo funcionan todos esos elementos. Si las personas que nos están viendo o alguien que esté presente piensa que no tiene habilidades matemáticas, yo le puedo preguntar qué estaba haciendo hace una hora atrás, que se pueda contar, por supuesto. Y probablemente vendrán un recuerdo, estaba comprando, estaba vitrineando, estaba hablando con un amigo, y si yo te pregunto qué cosas piensas hacer dentro de una hora más, probablemente dirás, bueno, tengo que almorzar, tengo que hacer un trámite u otra cosa. Bueno, esa capacidad de situarse en el tiempo es una habilidad matemática del cerebro. Por lo tanto, si eres capaz de hacer eso, eres capaz de poder hacer otros cálculos mayores, por supuesto. Solo que necesitas técnicas. Si tú revisas la forma en que multiplicamos, nosotros tenemos un procedimiento. Pero si revisas cómo multiplican los indios en la India o cómo multiplicaban los egipcios, ellos tenían otros procedimientos. Eran técnicas que se aprenden para poder resolver un determinado problema. De modo que, como primer asiento, yo diría, todo se reduce a una buena técnica, a un buen método, a un buen mentor que te guíe en estos primeros pasos matemáticos. Básicamente eso. Y respondiendo a la pregunta inicial de por qué uno cuando lleva el compás con el pie es señal de que uno puede manejar matemáticas, es porque el tiempo sincronizado es un proceso matemático que podemos llevar a nivel interno, cerebral. No lo pensamos, no lo procesamos como un cálculo matemático porque tenemos asociada la idea de que matemática es calculadora. Y no es así. Matemática es un procedimiento, una forma de llevar a cabo un razonamiento. La base esencial de la matemática es esta: sumar, 1 más 1, 2, eso es matemática, y comparar, esto es más grande o es igual a esto otro. Con esas dos cosas uno ya puede empezar a construir toda la matemática. Toda la matemática. Con sumar 1 más 1, 2 y comparar esto es más grande que esto otro. De hecho, todo lo que tú ves en un computador, imágenes, videos, YouTube, cálculos matemáticos a través de Excel, Word, PowerPoint, todo eso está construido sobre la idea de que suma y compara. De hecho, nosotros le llamamos a los computadores porque vemos esa función, computar, sumar. En España, por ejemplo, le llaman ordenadores porque ponen el énfasis en esta otra operación que es comparar. Ordenador, ordena. Entonces estas dos funciones matemáticas son la piedra angular sobre la cual se construye todo el resto de las matemáticas. Y la función principal es una sola, sumar. Toda la matemática es sumar. Inclusive las restas.
Porque ¿qué es lo que es la resta? Es sumar un número negativo. Multiplicar es una suma sucesiva de un mismo número. ¿Y qué es lo que es restar? La resta sucesiva de un mismo número. Y como dijimos que resta era lo mismo que suma, pero que era negativo, entonces estamos hablando de una sola función. Hay que aprender una sola función. Y si yo te pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú me dices 4, 4. entonces significa que podemos hacer todos los cálculos que se pueden Excelente. imaginar. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de matemática? De matemática, sí. Sí. Veamos un ejercicio que yo siempre le comento a los chiquillos. O si quieres, ¿sabes qué? Hace poco aprendí lo siguiente. ¿Me permite? Sí, claro, desde luego. Esto pasó hace un tiempo atrás, que le preguntaron a alguien, ¿cuánto es 2 más 2 más 2? Dijeron 2 más 2 más 2, 6. Y después dijeron, ¿cuánto es 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2? 10 veces 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más 2. 10 veces 2, dijeron, eso es lo mismo que 2 por 10. Eso es igual a 20. Y si fuera, por ejemplo, lo mismo, 3 más 3, 10 veces 3. Bueno, es obvio, la respuesta es 30. Y si fuera, con el 10 lo voy a hacer. 10 más 10 más 10, 10 veces 10. ¿Cuánto sería? Bueno, la respuesta es obvia, es 10 por 10, es 100. La multiplicación es igual a la suma de números iguales. Pero hace años atrás le preguntaron a unos niños cuánto era 1 más 2 más 3 más 4, así hasta llegar a 100. Y el profesor hizo esta pregunta y se prestaba a irse de la sala cuando un niño que se llamaba Gauss dijo, la respuesta es 5050. El profesor le dijo, ¿cómo supo usted eso? Bueno, el niño le respondió que cuando uno suma, uno puede sumar 1 más 2 más 3 más 4, o puede empezar 100 más 99 más 98, o puede imaginarse que están todos los números en una caja, desordenados, en un cubo, imaginemos los números, y de adentro empiezan a salir los números. 37 más 3, bueno, son 40 más 10, así hasta que salgan los 100 números. Da lo mismo como uno sume, el resultado va a ser el mismo. Y él pensó en esto, y también pensó en esto otro, que cuando uno suma números iguales, es muy fácil, pues los números iguales, simplemente uno hace una multiplicación. Y él hizo lo siguiente, tomó el 100 y lo puso debajo del 1. Y tomó el número que está antes y lo puso debajo del 2. Y el anterior, 98, y el anterior, 97. Y así tomó y lo sumó. Y se dio cuenta que 1 más 100 es 101. Y 99 más 2 es 101. Y 98 más 3 es 101. Y 97, 101. Y le salieron 50 veces el número 101. Luego multiplicó 101 por 50, que es lo mismo que multiplicar 101 por 5 y agregarle el 0, y llegó al resultado de 5050. Ahí hay un ejemplo de cómo usando la mente matemática uno hace que cualquier cálculo sea simple. Eso es lo que yo aprendí hace poco, amigo José Luis Gutiérrez. Y ahora te dejo con los ejemplos que tú haces habitualmente con tus alumnos.